Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro Rinku Superíndice 3N de confianza para enteraros de todo el salseo, las exclusivas y los rumores jugosos del mundo del espectáculo. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que genial, porque lo que les traigo hoy, Dios mío, es de esos bombazos que te dejan con la boca abierta y necesitas saberlo todo, pero todo, todo. Hoy vamos a hablar, ni ni menos, que de dos de las figuras queridas y exitosas de la televisión Superíndice 3N turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Esos mismos que nos robaron el corazón Superíndice 3N con sus interpretaciones, su cómica arrolladora y, bueno, reconozcámoslo, su belleza deslumbrante. Y es que amigos, amigas, la noticia que les traigo hoy es de boda. Pero no cualquier boda, no se crean. Estamos hablando de una supuesta boda secreta a la vista. Impactante. Antes de que me lancen tomates o me digan que estoy inventando cosas, quiero aclarar que esto, como todo buen chisme, viene acompañado más menosado de rumores, fuentes cercanas y por supuesto, mucho humo. Pero du Superíndice 3 de hay humo, ya saben, hay fuego. Asu que pu Superíndice 3 nanseceu Superíndice 3 modos, agu rense bien, porque este viaje por los entresijos del amor, o lo que sea que haya, entre Can Yaman y Demet Özdemir es tú por comenzar. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta telenovela de la vida real, du copyright me recordarles que si les gusta estar al dúa con todos los cotilleos, los dramas y las alegrías de sus estrellas favoritas, no se olviden de suscribirse a mi canal. Acu encontraru n contenido fresco, entretenido y sobre todo sin pelos en la lengua. Asu que ya saben, clic en el botu Superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos otra vez. La verdad es que su historia, por decirlo suavemente, es complicada. Recordemos que hace aún más menos cuando protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus pu Harosou más menos Ador, la química entre ellos era palpable. No solo en la pantalla, sino también copyright n fuera de ella. Los rumores de romance no tardaron en surgir, alimentados por sus miradas CU Superíndice 3 cómplices, sus risas contagiosas y, claro, por las constantes muestras de cariño más menos o que se dedicaban en redes sociales. En ese momento, todo el mundo daba por hecho que eran pareja. Que ese amor que transmitúan a Trabu copyright ese de la pantalla era real, tangible, y que tarde o temprano lo confirmarían. Pero para decepción Superíndice 3N de muchos fans, el romance nunca se confirmó Superíndice 3. Ambos negaron en repetidas ocasiones que hubiera algo que una bonita amistad y una excelente relación Superíndice 3N profesional. ¡Qué decepción! Nos dejaron con el corazón roto, chicas. Sin embargo, el runruene continuó Superíndice 3. Y es que era difícil creer que esa conexión Superíndice 3N tan fuerte fuera solo actuación Superíndice 3N. Los optimistas seguían aferrándose a la esperanza de que tras las maras se ocultaba un romance secreto, un amor prohibido, una historia digna de una novela turca. Yo, la verdad, me incluyo entre esos optimistas. Es que eran tan lindos juntos. ¿Cómo no creer en el amor verdadero cuando los ves? Luego, como suele suceder, la vida siguió Superíndice 3. Can y Demet tomaron caminos separados. Con diéresis por 1000 el se mudó Superíndice 3 a Italia, donde siguió Superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos con nuevos proyectos y por supuesto con nuevas conquistas amorosas. Dicen las malas lenguas que en Italia Can se dedicó a conquistar corazones. Pero no lo culpamos con esa pinta de galán. Ella continuó Superíndice 3 triunfando en Turquía, protagonizando series y películas que la consolidaron como una de las actrices importantes del país. Demet es una reina. Trabajadora, talentosa y hermosa. Una inspiración. Demet encontró Superíndice 3 el amor y se casó Superíndice 3 con el cantante Oguzhankou Párrafo. Una boda por todo lo alto, llena de glamour, celebridades y sobre todo, mucho amor, al menos eso parecua. Una boda de ensueño. Vestidos espectaculares, decoración Superíndice 3N de revista, invitados VIP. Parecua un cuento de hadas. Pero como ya sabemos, no todo lo que brilla es oro. Y vaya que no lo era. Hace unos meses, la noticia de su divorcio sacudió Superíndice 3 el mundo del espectáculo turco. Una separación Superíndice 3N que, según los rumores, fue bastante tormentosa y que dejó Superíndice 3 a Demet devastada.
Pobre Demet. Siempre es triste ver un matrimonio desmoronarse. Y más si, como dicen, fue un divorcio complicado. Pero ella es fuerte y saldrá adelante. Aquí es donde la historia se pone aún es interesante. Porque, como les dije al principio, los rumores de una supuesta boda secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir han comenzado a circular con fuerza en los últimos días. ¡Boom! Aquí está el bombazo que estábamos esperando. ¿De dónde superíndice 3 de viene este chisme? Pues, como siempre, de fuentes cercanas a la pareja. Las fuentes. Esas confidentes anónimas que nos dan la mejor información. Las amamos. Según estas fuentes, Can y Demet se han reencontrado en secreto en varias ocasiones en los últimos meses. Al parecer, el divorcio de Demet ha reavivado los sentimientos que ambos tenuan hace aún más menos os. El destino. El hilo rojo del amor que los vuelve a unir. Y lo ese sorprendente de todo, es que estaban planeando casarse en una ceremonia íntima, lejos de los focos y de la prensa. Secreta. Como en las películas. Me encanta. ¿Es esto cierto? No lo su copyright con seguridad. Ojalá. Pero lo que su copyright es que hay varios indicios que apuntan a que algo se cuece entre ellos. Las pistas. Los detalles que nos hacen creer que todo es posible. Para empezar, Can Yaman ha regresado a Turquía con frecuencia en los últimos meses. Más seguido que antes. Y aunque oficialmente su regreso se debe a proyectos profesionales, algunos aseguran haberlo visto en compound más menos UA de Demet en lugares discretos y apartados. En plan cita romántica. ¡Ay, qué emoción! Además, ambos han vuelto a seguirse en redes sociales y han intercambiado algunos likes y comentarios que han desatado la locura entre sus fans. Los likes. Los comentarios. La prueba irrefutable del siglo XXI. Un gesto que, aunque aparentemente inocente, ha sido interpretado por muchos como una confirmación superíndice 3n de que algo estuvo pasando. Y yo estoy entre esos muchos. Pero ¿por qué copyright una boda secreta? Pues, según las fuentes, ambos quieren mantener su relación superíndice 3n alejada del escrutinio público. Demet especialmente estará muy afectada por su reciente divorcio y no querrá exponerse a críticas y especulaciones. Entendible. Después copyright de un divorcio mediático, lo que menos quieres es que todo el mundo opine sobre tu vida amorosa. Además, Can Yaman es conocido por ser muy reservado con su vida personal y preferir mantener su relación superíndice 3n con Demet en la intimidad. Un chico misterioso. Me gusta. Otra razón superíndice 3n podrá ser que ambos tienen compromisos profesionales muy importantes en los superíndice 3 meses y no quieren que su relación superíndice 3n se convierta en el centro de atención superíndice 3n. Prioridades. Una boda por todo lo alto podrá eclipsar sus proyectos y desviar la atención superíndice 3n del público. Sería un caos. Pero aquí no termina la cosa, mis chismosos. Hay más. He estado investigando a fondo como buena detective del corazón, y he encontrado algunos detalles que hacen que esta historia sea aún más jugosa. Se rumorea, por ejemplo, que Can le ha estado enviando flores a Demet todos los días desde que se enteró de su divorcio. ¡Qué romántico! Dicen que son sus flores favoritas, orquídeas blancas. Un gesto precioso. También he escuchado que Can la ha estado apoyando mucho emocionalmente en este momento difícil. Un amigo de verdad. O algo más. Además, una de mis fuentes más fiables me contó que vio a Demet saliendo de una joyería muy exclusiva hace unos días. ¿Joyas? ¿Será que estaba buscando un anillo de compromiso? Ay, Dios mío, que me da algo. Y lo más interesante de todo es que, según esta misma fuente, Demet estaba acompañada por la madre de Can. Conociendo a la suegra. Esto se pone serio. Por supuesto, todo esto son solo rumores. No hay ninguna confirmación superíndice 3n oficial por parte de Can Yaman ni de Demet Özdemir. Pero como ya les dije, du superíndice 3 de hay humo, hay fuego. Y la verdad es que esta historia tiene todos los ingredientes para ser un autocopyright tico bombazo. Un culebrón turco en la vida real. Imaginen la escena, una playa paradisuaca, una ceremonia íntima, rodeados de sus amigos y familiares cercanos.
Can Yaman y Demet Özdemir dándose el su quiero, sellando un amor que nació superíndice 3 en la pantalla y que aún más menos os despú copyright S ha vuelto a florecer. ¡Ay, qué bonito! Será el final perfecto para una historia de amor digna de una película. Una historia de segundas oportunidades. Pero claro, también copyright N podrá ser todo una invención superíndice 3N. Una fantasua de los fans mu, SAQ copyright rimos que se niegan a creer que Can y Demet son solo amigos. Los fans siempre tienen la esperanza. O peor aún, una estrategia de marketing para promocionar al buen nuevo proyecto en el que ambos es tu copyright N involucrados. Una movida publicitaria. Todo es posible en el mundo del espectáculo. La verdad es que por ahora, solo podemos especular. Pero qué divertido es especular. Pero si la historia de la supuesta boda secreta es cierta, no duden que seré copyright la primera en traerles todos los detalles. Seré la reportera más rápida y eficiente. Asu que man tu copyright nanse atentos a mi canal, porque acu encontraru, n toda la información superíndice 3N que necesitan para estar al día con este y otros chismes del mundo del espectáculo. Seré su fuente de información favorita. En resumen, hoy hemos hablado de los fuertes rumores que apuntan a una posible boda secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado los indicios que sugieren que algo se cuece entre ellos y hemos especulado sobre las posibles razones por las que querrán mantener su relación superíndice 3N en secreto. Lo hemos diseccionado todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido tanto como a mí. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Can y Demet realmente es tu N juntos? ¿Les gustaría verlos casados? CU Copyright N. Tenme todo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir trayendo copyright dándoles contenido fresco, entretenido y sobre todo sin pelos en la lengua. Asu que ya saben, clic en el botón superíndice 3N de me gusta, compartan el vídeo y suscríbanse al canal. Los amo. Además, quiero que me cuenten qué otros chismes quieren que investigue. ¿Hay alguna otra pareja que les intrigue? ¿Algún escándalo que quieran que revele? Díganme. Estoy aquí para ustedes. Seré su voz. Muchas gracias por verme. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, no se crean todo lo que ven, pero siempre hay algo de verdad en los rumores. Besitos. Hasta la próxima.